Muy bien, continuando ahora con las clases teóricas, tenemos la evaluación de los pares craneales. Para esta primera parte vamos a ver los pares craneales del uno al sexto par. Muy bien. En la evaluación de los pares craneales, primero debemos tomar en cuenta que existen diferentes tipos de pares craneales. Ya tenemos los pares craneales sensitivos o aferentes, los motores, tenemos y los mixtos, ¿no? Entonces, en los pares sensitivos tenemos aquellos que están encargados de nuestros sentidos, ¿ya? Es decir, el olfatorio, el óptico, el vestíbulo coclear, ¿ya? Que se encargan de las funciones de la olfacción, de la vista y la audición. En cambio, los motores o eferentes van a ser el tercero, el cuarto, el sexto, el 11 y el 12. ¿Listo? Y los pares mixtos, aquellos que manejan tanto funciones motoras y sensitivas, vamos a tener el trigémino, el nervio facial, el glosofaringeo y el nervio vago. Entonces, para esta primera parte vamos a empezar con el primer par, que vendría a ser el nervio olfatorio, ¿ya? Es uno de los más sencillos y más rápidos de evaluar. Ya este nervio, como ustedes saben, interviene en la percepción de los olores. La exploración debe ser con sustancias con un olor que sea fácilmente reconocible por el paciente y por nosotros. Ya entre estos, por ejemplo, puede estar el clavo de olor, café, jabón, puede haber tabaco, ¿ya? No se recomienda tanto el uso de perfumes, pero dependiendo, ¿no? Si el paciente también utiliza alguno de estos perfumes, se puede utilizar uno que pueda tolerar. Lo que sí no se utiliza son aquellas sustancias que son muy irritantes, por ejemplo, el amoníaco, el vinagre, el formol, ¿ya? Porque pueden afectar incluso hasta la evaluación de otros pares craneales. Para esto, le pedimos al paciente que esté con los ojos cerrados y le pedimos que se tape una de las fosas nasales con un dedo, ya que haga presión. Entonces acercamos la sustancia odorífera en este momento y le pedimos al paciente que reconozca. Él nos dirá si puede sentir o no el olor, si el olor es agradable o desagradable, o si identifica lo que le estamos haciendo oler, ¿ya? Entonces, esa es la forma de evaluación. Le pedimos que haga inhalaciones entre 4 a 5 inhalaciones bastante fuertes, ¿ya? Las alteraciones que vamos a encontrar. Acá hablamos un poco de terminología. Vamos a encontrar lo que es la anosmia, que es la pérdida total del olfato, la hiposmia con la disminución del olfato, la hiperosmia con la exageración de la olfacción, la parosmia que percibe olores diferentes a los que le hemos hecho sentir, y la cacosmia, que es la percepción permanente de olores desagradables, aunque no tenga ningún tipo de estímulo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver cómo se evalúa el segundo par craneal, que viene a ser el nervio óptico. Para para este segundo par, nosotros vamos a evaluar cuatro niveles. ¿Ya? Vamos a explorar la agudeza visual, vamos a explorar la visión en colores, vamos a evaluar la campimetría o los campos visuales y el fondo de ojo. Muy bien, vamos a empezar con el primero, que viene a ser el examen de la agudeza visual. Para evaluar la agudeza visual, se recomienda tener estas cartillas, que son las cartillas de Snellen. Existen de diferentes tamaños y de diferentes graduaciones, dependiendo de qué tan grande también sea nuestro espacio para poder evaluar. Lo que se recomienda es que en las cartillas, en las grandes, estas cartillas de Snellen estén a 6 metros de distancia, pero muchas veces no tenemos ese espacio o el material en consultorio o el momento en que vayamos a evaluar. Así que podemos utilizar aquellas cartillas de Snellen que están hechas a escala y que son más pequeñas, ¿ya? La forma de evaluar es con los ojos, cada ojo por separado, siempre empezando por el ojo que consideremos sano. ¿Ya? Si son los dos lados, entonces empezamos por cualquiera. Le pedimos que se tape un ojo y empezamos la evaluación pidiéndole que nos diga qué letra es la que le estamos señalando, ¿ya? En los diferentes niveles.
y hacemos esto un ojo a la vez. También existen otras cartillas que son para personas que no saben leer, que están hechas con figuras, ¿no? Que se implementan de la misma manera, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, los oclusores visuales en esta imagen, donde es más fácil con eso tapar un ojo, ¿ya? Y tenemos las cartillas de Snellen, que son las más pequeñas, ¿ya? Que son portátiles incluso, casi del tamaño de un celular. Si vemos que el paciente no puede ver, es decir, no logra distinguir las letras, ni siquiera la más grande, o no puede identificar las más pequeñas, ya sean letras o figuras, nosotros pasamos a hacer otro tipo de examen de la agudeza visual. En este punto, igual, evaluamos un ojo a la vez y levantamos nuestra mano delante del paciente y levantamos ya sea un dedo, dos dedos, y le pedimos que nos vaya diciendo cuántos dedos levantados ve, ¿ya? Y los vamos cambiando. A esto se llama visión en cuenta dedos. Muchas veces sí logran reconocer esto, entonces le llamamos visión en cuenta dedos. Pero, ¿qué pasa si pese a que estamos levantando los dedos, no reconoce? Entonces, ya le preguntamos al paciente cómo nota el campo visual, ¿no? Cómo nota lo que le estamos mostrando. Si es como una mancha, si es que puede distinguir rostros, ¿ya? Y si ve todo así como una masa o una mancha que no la puede distinguir, nosotros la llamamos visión en bulto, ya con la imagen bien borrosa. Y si pese a eso tampoco logra distinguir bien las imágenes, no logra distinguir si le estamos mostrando ya sea una persona o una mano, entonces le mostramos, hacemos estimulación lumínica. Con la linterna le pedimos que nos diga si está viendo o qué le estamos mostrando, ¿no? En este caso puede que sí logre percibir luz, ¿ya? Entonces lo que le denominamos visión luz, o que prácticamente no distinga nada, ni siquiera la luz. Entonces ahí ya lo denominamos como amaurosis, ¿no? O ceguera. Entonces, esa es la forma de evaluar y comparamos con el lado considerado sano y enfermo, ¿ya? Para hacer la evaluación de la visión cercana, ¿ya? Nosotros utilizamos igual nuestras mismas cartillas o los isotipos de Jagger, lo colocamos enfrente al paciente igual a unos 30 centímetros porque tiene que leer esto el paciente, y nosotros nos colocamos de espaldas. Ahí iluminamos la cartilla que debería leer y le pedimos que vaya leyendo, ¿no? Cada segmento para ver cuánto es su afectación. Podemos darle igual un texto de diferentes tamaños, ya que igual se pueden conseguir, estos igual se pueden imprimir. Entonces, de esa manera podemos medir la visión cercana. El segundo, la segunda modalidad de evaluación del nervio óptico es la visión en colores. Para esto nosotros utilizamos las cartillas de Ishihara, que son elementos que consisten en varios puntos con diferentes colores y que en el medio se alcanza a percibir un número. Dependiendo de la alteración que tenga este paciente, vamos a ver si logra percibir el número o tal vez no lo distingue, ¿ya? Podemos utilizar las cartillas de Ishihara o podemos utilizar las pruebas de las lanas de Holmgren, que son varias lanas, son novillos de lana de diferentes colores, y simplemente le pedimos al paciente que nos señale el color que le estemos pidiendo, ¿ya? Para esto podemos imprimir incluso estas cartillas, existen en PDF en alta calidad, entonces se pueden imprimir. Y ahí también son fáciles de conseguir en algunos centros donde venden material médico. La tercera modalidad que utilizamos para evaluar el campo visual es el campo visual, ¿ya? En esto hacemos primero la perimetría por confrontación. La perimetría por confrontación consiste en que nos colocamos nosotros frente al paciente. Tenemos que ver el campo visual, ¿no? Entonces nos colocamos frente al paciente a la misma altura, sentados por lo menos a medio metro de distancia, y le pedimos al paciente que se tape un ojo, ¿ya? Sin hacer presión. Por ejemplo, vamos a explorar el lado derecho. Entonces, como se ve aquí en la imagen, le pedimos que se tape el ojo izquierdo. El examinador que va a estar frente al paciente igual se tapa el ojo contrario, o sea, en espejo, ¿no? El explorador se tapa el lado derecho. Ponemos un objeto al medio entre los dos, ya sea un bolígrafo o incluso con el mismo dedo, y lo vamos alejando.
Ya desde la línea media lo vamos alejando hacia afuera. Le pedimos al paciente que nos diga el momento en el que deja de ver el objeto. ¿Ya? Entonces alejamos lo más que se pueda. También podemos hacer aproximando el objeto de afuera hacia adentro y le pedimos al paciente que nos diga en qué momento ya empieza a ver el objeto, ¿ya? Y lo hacemos en diferentes sentidos, hacia arriba, lo podemos hacer hacia abajo en vertical, hacia adentro, hacia la línea media y hacia afuera, que es lo más, donde tenemos la mayor visión. Nuestro campo visual es más amplio, ¿ya? Y el cuarto parámetro que evaluamos es el examen de ojo, donde para esto necesitamos un oftalmoscopio para evaluar el ojo derecho, como en esta imagen del paciente. Nosotros igual lo hacemos con nuestro ojo izquierdo, ya porque vamos a necesitar estar bastante cerca del paciente. Si vamos a evaluar el ojo derecho del paciente, nosotros lo hacemos con el ojo derecho también, ¿ya? Entonces, esta forma de evaluación es la más cómoda porque necesitamos estar muy cerca al paciente, ¿ya? El oftalmoscopio se lo coloca primeramente apuntando la luz que emana el oftalmoscopio hacia la pupila del paciente. Y nos vamos aproximando, mientras vemos con el oftalmoscopio, nos vamos aproximando hacia el ojo que estamos explorando, ¿ya? Para no perder la pupila justamente. Debemos fijar la cabeza del paciente con nuestra otra mano. Incluso nos podemos ayudar, el dedo pulgar nos podemos ayudar para elevar el párpado, ya para mantener abierto, porque a veces pasa que por el efecto de luz el paciente no colabora. Entonces, mantenemos el párpado elevado, ¿ya? Muy bien, entonces en este punto nosotros nos acercamos con el oftalmoscopio y empezamos a ver estructuras ya normales al fondo, ¿ya? Al principio es difícil hacer un enfoque del fondo de ojo porque tenemos que adaptar incluso nuestra vista a la gradación que tiene el oftalmoscopio y muchas veces es difícil porque el paciente hace pequeños movimientos. Entonces, como estamos tratando de explorar un área bastante pequeña, estos movimientos hacen que perdamos la imagen que estamos viendo. Pero uno de los detalles es que en cuanto empecemos a identificar alguna arteria o un vaso, nosotros debemos seguir esa arteria con nuestro oftalmoscopio y vamos a encontrar el centro, ¿no? Vamos a encontrar el centro de origen de los vasos, ¿ya? Em, las estructuras que vamos a ver, que van a ser las normales en un fondo de ojo, van a ser primero las arterias. Como vemos acá en esta imagen, vemos primero las arterias, ¿ya? Que están saliendo de la papila, y es el origen del nervio óptico, ¿ya? Vemos las arterias que van a ir a una arteria superior y una inferior, que van a dar sus diferentes ramificaciones con sus pequeñas arteriolas. Vemos algunas vénulas que pueden ser satélites a las arterias, ¿ya? En la parte central vemos la mácula y la fóvea, ya que es el centro del ojo de toda la retina, em, ya que están rodeados igual de los vasos arteriales. En este punto lo que nosotros debemos identificar es esto, ¿no? La simetría y la presencia de las arterias del nervio óptico y debemos observar también que estas no estén tortuosas, deben tener su sinuosidad, pero no deben llegar a ser tortuosas, tampoco deben estar engrosadas o tampoco deben estar muy adelgazadas, ¿ya? No existe ningún tipo de mancha, ni siquiera existe. Aquí, por ejemplo, la papila se logra diferenciar completamente, los bordes son claros, ya no son bordes que sean poco visibles o difusos, ¿ya? Entonces, esas serían las imágenes normales en este punto. Una vez evaluado el segundo par, pasamos a la evaluación del tercero, cuarto y sexto par. Estos pares son motores en su mayoría, entonces se los puede evaluar en conjunto. El tercer, cuarto y sexto par se encargan de los movimientos del ojo.
ya de los movimientos extrínsecos del ojo y además de la elevación del párpado superior. Eso en su parte motora. En cambio, su evaluación o los músculos em, que están dentro del ojo van a ser evaluados o están regidos por el tercer par craneal. Entonces tenemos la motilidad extrínseca, que es la apertura palpebral, y los movimientos oculares, y la motilidad intrínseca, que van a ser la pupila, y lo evaluamos mediante el reflejo fotomotor, el reflejo consensual de acomodación y el de convergencia. Para evaluar los movimientos oculares, nosotros le pedimos al paciente que mantenga la vista al frente y le ponemos un objeto para que lo mire, ¿ya? Puede ser el mismo dedo, puede ser un bolígrafo. Con los dos ojos abiertos le pedimos al paciente que enfoque este objeto y dibujamos nosotros en el aire la letra H, ¿ya? Hacemos que el paciente siga la mirada, una mirada horizontal, llegamos al máximo de sus movimientos y subimos. Luego volvemos a bajar, volvemos al medio y nos vamos hacia el otro lado. ¿Ya? Y lo mismo, nos subimos y volvemos a bajar. Acá tenemos que ver la simetría de los movimientos, tenemos que ver que los movimientos sean iguales a los dos lados, que lleguen hasta el extremo, que sean simétricos. Podemos también, en lugar de hacer una H, podemos hacer una X. Empezamos al medio, le pedimos que dirija la vista hacia arriba y hacia afuera, hacia la izquierda en este caso, digamos. Luego bajamos y nos vamos hacia el lado contralateral, hasta el extremo superior y lo mismo hasta el extremo inferior, ¿ya? Podemos dibujar una H o una X. Entonces, ahí tenemos que ver esas diferencias, ¿ya? De los movimientos. Pasamos a ver la parte de los reflejos. En este caso tenemos el reflejo fotomotor, el directo, que consiste en proyectar luz directamente sobre la pupila del paciente, ¿ya? Evaluamos cada ojo, pero los dos ojos abiertos y uno por separado. Emitimos luz, podemos hacer llegar la luz desde un costado, no siempre de frente, no es tan recomendable porque la luz a veces puede ser muy intensa. Entonces se prefiere que sea de costado, ¿ya? Y vemos cómo la pupila se contrae o se mantiene dilatada, ¿no? Vemos cómo está la respuesta de la pupila. Lo mismo hacemos con el lado contralateral para comparar. Hacemos el reflejo consensual o indirecto, que consiste en que al proyectar la luz sobre uno de los ojos, la otra también tiene que contraerse al mismo tiempo, ¿ya? Sin necesidad de iluminar. Como vemos acá, le pedimos al paciente que coloque su mano al medio para separar los dos campos, ¿ya? Entonces estimulamos con la luz, como aquí vemos en el lado izquierdo, y el lado derecho del paciente también tendría que contraerse, ¿no? En una respuesta normal. Tenemos el reflejo de acomodación. En este caso, nosotros colocamos un objeto, por lo menos a una distancia de 40 centímetros del paciente, como vemos acá, ¿ya? Y le pedimos que enfoque este objeto cercano. Luego, le pedimos que enfoque un objeto mucho más lejano, como vemos acá, y le hacemos cambiar, ¿no? De lo que está mirando un objeto lejano, le volvemos a pedir que enfoque el objeto cercano y después el objeto lejano. Para esto necesitamos estar con cierta iluminación en el ambiente para poder visualizar las pupilas. Cuando el paciente enfoca el objeto cercano, se produce la miosis, ¿ya? Y cuando enfoca el objeto lejano, se produce midriasis. Esta es una respuesta normal, ¿ya? Y el reflejo de convergencia. Nosotros igual le pedimos al paciente, le colocamos un objeto a unos 40 50 centímetros de distancia, le pedimos que mantenga la vista enfocada en este objeto y lo vamos aproximando hacia el paciente. ¿Ya? Y ahí vemos como los dos ojos, las dos pupilas se van dirigiendo hacia la línea media a medida que nos vamos acercando. ¿Ya? Entonces, estas son las formas de evaluación. Durante la evaluación podemos encontrar algunas alteraciones. ¿Ya? Acá en esta imagen, por ejemplo, vemos algunas alteraciones que corresponden al tercer par. Acá tenemos un paciente que está con la vista al frente, le pedimos que mantenga y podemos ver el lado izquierdo es el lado afectado. Vemos ptosis palpebral, ¿ya? El párpado superior está caído. Acá, por ejemplo, si le pedimos al paciente que mantenga la vista o al levantar el párpado con una mano, podemos ver un ligero desvío
del ojo, ¿no ven? Lo vemos desviado hacia afuera, ¿ya? Si le pedimos que lleve la vista hacia arriba, que haga una mirada vertical hacia arriba, vemos que el lado afectado no va a dirigir la vista hacia arriba. El recto superior se encuentra alterado, ¿ya? Si le pedimos que dirija la vista hacia abajo, no lo hace de manera completa, ¿ya? Si le pedimos que dirija la vista hacia la derecha, ¿ya? El lado sano logra completar, pero acá el lado izquierdo, que em, tendría que llevar la vista hacia la línea media, vemos que está paralizado el recto interno del ojo, ¿ya? Que también es parte del tercer par craneal. Si le pedimos que lleve la vista hacia la izquierda, entonces acá el lado sano lo va a completar y el lado izquierdo también va a completar la vista porque es el sexto par el que estaría aquí haciendo la función, entonces no hay una alteración, ¿no? Está alterado solamente el tercer par en sus diferentes movimientos, tanto la elevación del párpado, la elevación inferior, que es el movimiento vertical inferior, el superior y la mirada hacia la línea media, ¿ya? Para evaluar el recto interno. Acá también vemos igual, lo mismo, ¿no? Vemos tosis palpebral al pedirle una mirada en reposo. Vemos cuando le pedimos que dirija la mirada hacia la derecha, el lado paralizado no va a lograr completar el movimiento, en este caso el recto interno, y con una vista en reposo incluso podemos encontrar una convergencia, ¿no? Como el recto interno está paralizado acá, el sexto par siempre va a tiende a jalar, entonces va a desviar la mirada generando este estrabismo de tipo divergente. ¿Ya? Si vemos acá una lesión del cuarto par, vamos a encontrar lesiones similares. Si le pedimos al paciente que mire hacia afuera y hacia un lado, el lado afectado va a provocar un desvío mucho más pronunciado o va a ser mucho más exagerado, ¿ya? Como vemos en este lado del lado izquierdo. Lo mismo acá, si vemos son lesiones muy parecidas o signos muy parecidos a la lesión del tercer par. Ya no puede realizar movimientos, no puede completar los movimientos hacia la línea media, tampoco los movimientos hacia afuera. Y si vemos la lesión del sexto par, que es el nervio abducens, si le pedimos al paciente que esté con la vista en reposo hacia el frente, vamos a ver un desvío forzado del ojo afectado hacia adentro, porque es el recto interno el que está bien. En cambio, el sexto par, el abducens, está paralizado. Entonces, este músculo no está jalando para que el ojo esté al medio, como acá. Si está paralizado, solamente va a contraerse el recto interno. Por lo tanto, va a hacer que el ojo se desvíe hacia adentro. ¿Ya? Y lo mismo, si le pedimos al paciente que lleve la vista hacia la izquierda, entonces se va a paralizar, ¿no? Solamente va a mover este lado, lo va a llevar hasta el tope y no va a poder mover el lado afectado. Ahora vamos a ver la evaluación del nervio trigémino. El nervio trigémino em, es una raíz nerviosa, es un nervio bastante voluminoso, bastante importante, porque va a tener una raíz tanto sensitiva y una raíz motora. Ya tiene su porción motora y sensitiva. El, el origen de la porción sensitiva está en el ganglio de Gasser y el origen de la raíz motora está en su núcleo, en la protuberancia. Ya tiene el núcleo del quinto par, núcleo motor del quinto par craneal. Entonces, una vez que salen por el tronco encefálico, por la cara anterior del puente, se dividen en sus tres ramas principales. ¿Ya? Una rama oftálmica que va a ir para la parte superior de la cara, es decir, va a inervar la frente, el párpado tanto superior e inferior y el dorso de la nariz. La segunda rama, que es el maxilar, va a inervar parte de las sienes, va a inervar el pómulo, ¿ya? La mejilla, la parte superior de la mejilla, el ala de la nariz y el labio superior. Y la tercera rama, que va a ser la rama oftálmica, va a inervar la región preauricular, va a pasar por la mandíbula, excepto el ángulo de la mandíbula. Ya el ángulo de la mandíbula es raíz C2, ¿ya? Va a irse hacia el mentón, inerva el labio inferior hasta
hasta el mentón, ¿ya? Y su rama motora que se va hacia los músculos masticadores, ¿ya? Esa es su porción motora. Entonces, vamos a evaluar la función sensitiva. La función sensitiva se valora de forma igual ordenada. Vamos a empezar evaluando la rama oftálmica, luego la maxilar y la mandibular. Lo hacemos de forma simétrica y siempre comparando. Empezamos explorando el lado considerado sano y después evaluamos el lado enfermo, ¿ya? Lo que hacemos es con un objeto romo bastante fino, em, o incluso con algodón, ¿ya? Pinchamos primero en este lugar, hacemos toques leves en el lado sano y después pasamos al lado enfermo y le preguntamos si ambos lados son, la percepción de la intensidad es la misma, ¿ya? Lo mismo evaluamos la rama oftálmica. Primero pinchamos acá, luego pinchamos al otro lado y le preguntamos si se siente igual a los dos lados, ¿ya? Tenemos que hacer la presión con la misma intensidad a ambos lados para que el paciente pueda distinguir la sensibilidad o la intensidad, ¿ya? No podemos utilizar objetos o alfileres que sean muy filosos porque también podemos provocar dolor, ¿no? Y a veces hasta pequeños sangrados. Entonces, esta es la valoración sensitiva. Simplemente es hacer esa comparación de la sensibilidad en la cara. El nervio, este nervio trigemino tiene también un reflejo, que es el reflejo corneal, ¿ya? Este reflejo se evalúa con un algodón bastante fino, limpio y seco. Evaluamos la córnea, pero evaluamos no por el medio, sino tocamos el borde de la córnea, ¿ya? Como se ve aquí en esta imagen, acercamos y le hacemos un toque bien suave. La respuesta en ese rato va a ser un parpadeo, ¿ya? Y evaluamos los dos lados. La evaluación de este reflejo nos permite ver la integridad de la protuberancia del puente. Si está ausente este reflejo, entonces ya podemos estar pensando en que hay una lesión que esté comprimiendo justamente la protuberancia. Ya, este es uno de los reflejos bastante importantes en pacientes que a veces encontramos que están inconscientes. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar, como es un nervio sensitivo a este nivel, lo que podemos encontrar es una patología, la más conocida es la neuralgia del trigémino, que dependiendo de la rama afectada, podemos nosotros inferir y saber cuál es el nervio afectado. ¿Ya? Como tiene tres raíces nerviosas, o sea, tres nervios, perdón, tres nervios terminales, el oftálmico, el mandibular y el vestibular, nosotros los denominamos por territorios, ¿ya? Territorio B1, la B, o sea, B ventilabial por el quinto par, ¿ya? B1, que va a ser la rama oftálmica, B2, que va a ser el territorio del nervio maxilar, y B3, que es el territorio del nervio mandibular. Si determinamos que el dolor está en el pómulo y llega hasta el labio superior, entonces podemos decir que es una neuralgia del trigémino del territorio B2, por ejemplo, ¿ya? En esta imagen anterior, aquí estaban los tres territorios con esa numeración, ¿no? Territorio B1, territorio B2 y territorio B3. Y bueno, para finalizar, vemos la exploración motora. Para ver la exploración motora, tenemos que revisar los músculos de la masticación. Para eso, vemos primero los maceteros y los músculos temporales. Em, Vemos la simetría en estos músculos, palpamos los músculos y las fosas temporales para ver si estos se encuentran con el mismo tono, o si son simétricos, o si están aumentados de volumen, o si están uno más duro que el otro lado, masas, y vemos la contracción. Le pedimos al paciente en este punto que abra la boca lo más que pueda. Y ahí podemos hacer, nosotros podemos poner resistencia, por ejemplo, ¿no? Colocando la mano por debajo de la mandíbula y le pedimos que abra para ver cómo está la fuerza de apertura. También podemos pedir al paciente que abra la boca y que muerda un bajalenguas, ¿ya? Con cada lado. Primero con el lado derecho, con el lado izquierdo y jalamos para evitar que el paciente para tratar de quitarle el palito, ¿no? Y con eso podemos ver cómo está la fuerza de los músculos masticadores o si incluso eso desencadena dolor. Y lo último, el reflejo mandibular. El reflejo mandibular le pedimos al paciente que abra un poco la boca, no mucho, y con el martillo golpeamos
hacemos percusión en el mentón. ¿Ya? La respuesta normal es un cierre temporal o un cierre parcial de la boca. ¿Ya? Esa contracción muscular es la respuesta normal. Igual la presencia de este reflejo nos muestra la integridad de la protuberancia. Entonces, con eso habríamos terminado la evaluación de los pares craneales del 1 al sexto par.